Y bueno, pues la oportunidad de marzo se perdió. Se perdió porque, bueno, metieron las narices los occidentales y la oportunidad de marzo se perdió. Entonces, aparece una nueva terminología en este conflicto. Terminología en la que yo modestamente he de decir que he tenido algo que ver en su, eh, en su nacimiento. Ah, En Occidente, los que apoyamos a Rusia en este conflicto sin fisuras, somos cuatro gatos, por decirlo de alguna forma. Estamos contadísimos y eso obviamente hace que los que no apoyan a Rusia, sino todo lo contrario, se fijen en nosotros. Se fijen en nosotros. Puede ser de buena intención, pero yo creo que en su caso es de mala intención. Se fijan en nosotros porque este que es prorruso, este que es prorruso, a ver lo que dice. Y porque seguro que está ahí liado permanentemente con las agencias de noticias rusas y refríe sus discursos, lo cual es manifiestamente falso. Es manifiestamente falso. Esto pasa como todo, es simplemente aprender a leer las noticias que te llegan y desarrollar eso que conocen los antiguos, los viejos, de todas las generaciones, que se llama aprender a leer entre líneas, ¿no? Y aprendiendo a leer entre líneas, con experiencia y bueno, pues también obviamente con un poco de cultura general, tampoco hay que tener una cultura muy especializada, pues se extraen, digamos, conclusiones diferentes a la de la oficialidad, ¿no? O el oficialismo. Bueno, pues llamamos la atención de estos, vamos a decir, prooccidentales a machamartillo, prooccidentales hasta la náusea, prooccidentales incluso, eh, aunque se suponga la extinción de Occidente, pero prooccidentales, pro-yanquis, pro-europeos, europeístas, a machamartillo, aunque eso suponga, como digo, la destrucción de Europa, pero bueno, o sea, aplican el esquema, que según ellos es el verdadero, según ellos es el que aprendieron de sus abuelos, de sus padres, y lo aplican ahí a machamartillo y venga, tira líneas y todo para adelante. Y te llevas por delante lo que te lleves. Bien, bueno, pues llamamos la atención de esta gente, porque como ya digo, como somos cuatro gatos los que defendemos en Occidente a los rusos, pues llamamos la atención de esta gente. Entonces, bueno, eh, pues no dejamos de hacer aportaciones también a su lenguaje, lo cual, bueno, pues ahí está. Y también implica que no hay que llevar, no hay que tomarse demasiado en serio estas cosas, porque al final, mira, nunca sabes para lo que va a servir y a quién le puedes dar ideas. Entonces, en definitiva, como digo, después de el fracaso de las negociaciones en marzo, surge esta nueva terminología para explicar el conflicto, ¿no? Y entonces es cuando se acuña esta cuestión de la contraofensiva ucraniana. Bien, yo ya dije que la contraofensiva ucraniana, y como digo yo modestamente, considero que soy el padre de esta terminología. La contraofensiva ucraniana se termina con la ocupación exitosa de Mariupol, que efectivamente Mariupol fue el Stalingrado, ha sido el Stalingrado de esta guerra. Obviamente es un Stalingrado en las dimensiones de esta guerra. O sea, el Stalingrado fue una enorme batalla definitiva, en muchos sentidos, que marcó pues lo que fue el final de la guerra en el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, aunque todavía quedarían muchas
etapas, muchas batallas en el frente oriental, pero Stalingrado fue la clave del final de la guerra ruso-alemana del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, es que Mariupol ha sido lo mismo. Ha sido el Stalingrado de esta guerra, ya digo, a las dimensiones de esta guerra. O sea, Mariupol era un enclave estratégico fundamental para los planes rusos en el este de Ucrania, básicamente para defender a las repúblicas secesionistas. Mariupol ya fue un escenario de batalla muy importante en el conflicto de el 2013, cuando se produce todo el golpe de Estado ucraniano, la salida en desbandada del presidente ucraniano del momento, Yanukovych, básicamente para defender su vida, porque si no le matan. Le matan a él y matan a sus colaboradores más estrechos, que salvaron la vida refugiándose en Rusia, como acabaron con la vida de muchas personas del partido de Yanukovych. Entonces, Mariupol fue clave en esa supuesta contraofensiva ucraniana, que como todas las contraofensivas, como todos los intentos por parte de Ucrania de retomar el empuje de esta guerra, han sido un completo fiasco. Se mantienen fundamentalmente en términos de propaganda y sirven fundamentalmente para que Occidente siga vendiendo la moto, siga vendiendo la ilusión de que esta guerra se puede continuar y se puede ganar. Y es una ilusión que sus títeres de Kiev acogen encantados, porque es una forma de continuar efectivamente con la guerra y continuar con la depredación que esta guerra está amparando. Con el esquilmamiento del pueblo ucraniano, de su dinero, de sus recursos, en definitiva, con la destrucción de sus esperanzas. Y en la destrucción de esas esperanzas del pueblo ucraniano cifran sus propios beneficios personales, tanto los sinvergüenzas que gobiernan en Kiev, incluyendo todo ese parlamento, todo ese pseudoparlamento de sinvergüenzas, que lo único que sirven es para expoliar al pueblo ucraniano yendo en contra de sus intereses. Y esta guerra sirve para esos sinvergüenzas, para defender a esos, para que esos sinvergüenzas se sigan lucrando y de paso siguen lucrando otros sinvergüenzas de Norteamérica y de la Unión Europea. Entonces, la contraofensiva termina en Mariupol, plaza muy difícil de defender por una serie de cuestiones estratégicas, por una serie de temas logísticos, al ser una ciudad portuaria y que fue muy importante en la URSS y que está conectada pues con todo lo que es la zona industrial de Ucrania. Entonces fue muy complicado conseguir controlar y despejar completamente toda la zona de Mariupol, pero se consiguió. Y eso fue el final de la contraofensiva que vino en el mes de abril del 2022.